En este primer laboratorio utilizaremos la aplicación Physics Toolbox Suite para acceder a los sensores del celular, acelerómetro, giroscopio, etcétera, y así poder tomar mediciones de variables físicas. En este caso, utilizaremos el magnetómetro, ¿ya? La idea es crear la siguiente disposición experimental. Tiene que tener el celular, una regla, ¿ya? Para medir la distancia desde el extremo superior del celular hasta cierto punto especial, donde tienen que ubicar un objeto de hierro, ¿ya? Que podría ser este cuchillo cartonero. Y vamos a ir variando la distancia. Desde 0.2 centímetros o 2 milímetros hasta el valor 5 centímetros. La idea es constatar cómo se ve alterado el campo magnético que mide el celular en función de la distancia entre el extremo superior del celular y el extremo inferior del objeto de hierro, ¿ya? El objeto de hierro puede ser un alicate, tijeras, cuchillo cartonero, puede ser una bolsa con corchetes, una bolsa con clips, una bolsa con alfileres, etc. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuáles son las instrucciones. Entonces hoy, 26 de abril, tenemos que realizar lo siguiente. Esto tiene que generar un mini paper, ¿ya? Con cierta estructura específica que está especificada en la sección 4 de esta guía. La idea es que, como es un paper compacto, lo que tienen que hacer, solo deben incluir los 10 elementos que se mencionan, ¿ya? No incluyan ni más ni menos elementos que los que están mencionados en el ítem 4 de esta guía. Y a más tardar, este paper compacto tiene que ser subido a la sección tareas de cursos, ¿ya? A más tardar el día 6 de mayo. Intenten subir este paper compacto antes de esa fecha. Y si tienen dudas, obviamente las pueden hacer por medio del repositorio de dudas de este curso que está en Google Drive y cuyo link está subido en uCursus. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer hoy es formar grupos aleatorios de aproximadamente 3 miembros, ¿ya? Eventualmente va a haber un par de grupos con 2 miembros, otro par de grupos con 4 miembros, ¿ya? Pero en promedio vamos a tener 3 miembros por grupo. Lo que tienen que hacer es, al comenzar, intercambiar nombres, emails y números de celular y definir un encargado de subir el informe a la sección tareas de uCursos. A continuación, los miembros del grupo deben conversar sobre cómo se utiliza la herramienta magnetómetro de Physics Toolbox Suite, ¿ya? A medida que están tomando valores con el magnetómetro, van a observar valores en X, Y y Z, y también el valor total del campo magnético. Obviamente la unidad, como pueden ver en la aplicación, va a estar en microtesla. Punto 6. Cada miembro del grupo debe utilizar la aplicación Physics Toolbox Suite para realizar lo siguiente. Primero, crear la disposición experimental que se ve a la izquierda. El celular es A, la regla es B, el objeto de hierro es C, y tienen que medir la distancia D. Tienen que hacerla variar. La distancia entre el extremo superior del celular y el objeto de hierro. Luego tienen que utilizar Physics Toolbox Suite para obtener la siguiente tabla. Desde el valor D igual a 2 milímetros o 0.2 centímetros hasta 5 centímetros. O sea, tienen que alejar el objeto de hierro del celular. Y a la derecha tienen que registrar el módulo del campo magnético en microtesla, ¿ya? Como esto es un trabajo en equipo, es posible que a algunas personas le aparezca con mucho ruido los resultados, o que tal vez varíe muy poco, tan poco que es insuficiente para poder interpretarlo, ¿ya? Eso puede ser por la constitución de las paredes, por la cercanía a un refrigerador, por el ruido electromagnético de fondo,
dependiendo de si viven cerca de una torre de alta tensión o no, etc. Pero como es un trabajo en equipo, no importa porque tienen que compartir sus tablas y quedarse con la mejor a partir de un criterio de calidad. ¿Ya? Punto 7 dice, el grupo debe definir un criterio de calidad de las tablas y escoger una única tabla, solo una tabla, de las tres generadas por el grupo, ¿ya? Se escoge la que mejor permita visualizar el fenómeno, para así poder interpretarlo. Entre otras cosas, les expliqué que lo que hay que generar es una especie de paper compacto. Eso es compacto porque en este caso nos vamos a centrar en la hipótesis. Nos vamos a centrar en generar la hipótesis y en justificarla. ¿Ya? Entonces, ítem 8, a partir de la mejor tabla, el grupo debe de redactar un borrador de hipótesis que explique por qué ocurre lo observado. O sea, se tiene que notar el efecto en la tabla oficial del grupo. Nota, la hipótesis, para hacer hipótesis, debe poseer un mecanismo que permita verificar si es verdadero o falsa y se debe derivar solo de los datos medidos. No se puede asegurar nada de aquello que no se midió. Por ejemplo, están midiendo campo magnético en microtesla, así que no se puede afirmar nada de la fuerza magnética, porque ustedes no van a medir nada que tenga que ver con Newton. ¿Ya? Ítem 9, si tiene alguna duda, consulte ya sea a los ayudantes o al profesor. Y finalmente, ítem 10, una vez que el grupo considere que ha realizado los 9 pasos anteriores, debe informarle al profesor que se desconectarán de la reunión de Zoom. Eventualmente el profesor les hará preguntas para verificar la dinámica grupal y también para verificar que observaron correctamente el efecto. ¿Ya? Y por último, como ya les expliqué, un encargado de grupo tiene que subir este paper compacto a la sección tareas de cursos a más tardar el día 6 de mayo. Vicente pregunta si en lugar de un objeto de hierro se puede usar un imán. ¿Ya? La respuesta es no, porque cuando ustedes están midiendo sin nada alrededor, por ejemplo, esto mismo en una cancha de fútbol, y el magnetómetro no les va a marcar cero, les va a marcar un valor por defecto, ¿ya? Del orden de 20 microtesla. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale ese valor por defecto? Entonces, algunas personas opinan que es el campo magnético terrestre, y eso es correcto. Entonces, no hay que usar un imán para hacer la medición, porque estamos midiendo, ya tenemos un campo magnético que nos permite afectar al magnetómetro, que es el campo magnético terrestre. Y queremos ver cómo este es distorsionado por el objeto de hierro. ¿Ya? Sebastián Parra pregunta cuántas veces hay que medir como mínimo. Bueno, hay que hacer una tabla desde 2 milímetros hasta 5 centímetros y cada fila de esta tabla implica que ustedes realizaron las mediciones la suficiente cantidad de veces como para asegurar que el valor que escriben en la tabla es el correcto. ¿Ya? Y la respuesta a la pregunta de Sebastián, ¿cuántas veces hay que medir? Depende. ¿Ya? Si tiene poco ruido lo que están midiendo, si la tabla se ve, en el gráfico se ve aproximadamente algo recto, algo horizontal, con pocas oscilaciones, es necesario entonces medir pocas veces, 2 o 3 veces, ¿ya? Pero si fluctúa mucho, hay que medir más veces para tener al final un valor representativo de la observación. Y por otro lado, si fluctúa demasiado, entonces simplemente no pueden hacer la medición porque tienen demasiada interferencia. ¿Ya? Tal vez si se alejan de algún objeto que genere mucho campo magnético, como el refrigerador, ¿ya? Tal vez se arregle todo. Tal vez sí, tal vez no. Pero por eso un trabajo en equipo. Montserrat Vera pregunta qué es una lista de cotejo, ¿ya? Porque el décimo elemento que tiene que tener nuestro paper compacto es existe una tabla de coevaluación y una lista de cotejo. En la tabla de coevaluación tienen que colocar el aporte de cada integrante,
ya sea a la dinámica grupal y también a la elaboración del informe. En cambio, la lista de cotejo es una lista de 10 elementos donde cada elemento puede ser valorado con un 0 o con un 1. ¿Está presente o no está presente? Entonces, la lista de cotejo se refiere a que el paper compacto tiene que tener única y exclusivamente los 10 elementos que se menciona en la guía. ¿Ya? Si está presente, un punto; si está ausente, un 0. ¿Ya? Y si están incluyendo más de 10 elementos, también no están cumpliendo con la lista de cotejo. ¿Ya? Tienen que incluir exactamente los 10 elementos que se solicitan. Juan Carlos Lara pregunta qué hay que poner en la bibliografía. ¿Ya? Bueno, al menos tiene que colocar un elemento en la bibliografía, ya sea un libro o una página web. ¿Ya? Como mínimo puede ser una página web donde de alguna forma les permita orientar la hipótesis. ¿Ya? Como ya expliqué, eh, el campo magnético que están viendo el magnetómetro no tiene que ver con el objeto de hierro, ¿ya? No es un campo magnético generado por el objeto de hierro, es un campo magnético generado por la Tierra, ¿ya? Entonces al menos podrían investigar eh, cómo es que la Tierra genera campo magnético, ¿ya? Para entender mejor el fenómeno y así elaborar mejor la hipótesis. Bueno, esa fue la última duda que está aquí en el chat. Entonces, con esto finalizamos la explicación de este primer laboratorio. ¿Ya? Hasta luego y que le resulte todo bien.